y es que la exposición de motivos, el dispositivo tercero de la exposición de motivos de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil dice en su apartado tercero que por fin se han acabado las reformas parciales. Yo publiqué en marzo un artículo y reflejaba 25 reformas parciales de la Ley de enjuiciamiento civil. El Código Penal ya ni entro, porque seguro que hay muchas más. Lo que quiero decir es que aquí hay un problema de conjunto, donde es un problema de la justicia en general, es un problema de la sociedad en general, es un problema de la abogacía en general, y es un problema del Colegio de Madrid. Y el Colegio de Madrid, en alguna manera, tiene que tener el compromiso necesario pues, para colaborar en la medida de sus fuerzas, que a lo mejor son más limitadas de lo que parece, pero en la medida de sus fuerzas, pues para intentar resolver ese problema de conjunto. Yo creo que lo que planteaba Enrique tiene mucha razón. Aquí hay un problema de reputación, es decir, hay un problema de comunicación. Hace muchos años que probablemente hemos abandonado una política de comunicación verdaderamente eficaz, verdaderamente efectiva para transmitir el papel de la abogacía, ¿no? Yo creo que también es importante posicionarnos en el siglo XXI. Es decir, estamos hablando de Pedrol, y Pedrol, evidentemente, para todos los abogados que le hemos conocido, tiene nuestro más absoluto respeto. Pero Pedrol es una figura histórica y es una figura de su tiempo, no es una figura en la actualidad. Yo simplemente pondría un ejemplo, y es que ¿cuántos abogados en este momento relativamente jóvenes conocen a Pedrol? Conocen la obra de Pedrol Rius, conocen la labor que realizó. Estamos jugando un poco con el mito de Pedrol, y yo creo que el mito de Pedrol lo tenemos que reencarnar en el siglo XXI. La abogacía tiene que reencarnarse en el siglo XXI. Es decir, tenemos que convertir al colegio probablemente en un foco, como tú bien planteabas antes, de irradiación social, pero también tiene que ser una empresa de servicios, tiene que tener un significado. En este momento, cuento una anécdota que tuve ayer con un ex vocal de la Junta de Gobierno. Me decía lo siguiente, que él cuando fue vocal tuvo que rescindir el contrato con 600 colaboradores del Colegio de Abogados de Madrid. Lo que ocurre que cuando tenemos estructuras antiguas, anquilosadas, que no responden a las exigencias que en este momento estamos pidiendo a la propia justicia, a la propia sociedad, pues evidentemente si no somos capaces de responder en nuestra propia casa a esos retos, pues difícilmente podemos esperar que externamente nos apoyen, ¿no? Cuando hablamos del Poder Judicial, que es un tema pues evidentemente excesivamente recurrente, es verdad la filosofía que planteabas hace un momento de los mitos que tiene el juez con relación a la figura del abogado, ¿no? Pero es verdad también que en este momento, por ejemplo, la justicia de Madrid pues, responde a una concepción absolutamente decimonónica. Es decir, en este momento, salvo que todos vamos a trabajar en moto o en coche, no cambia nada de la justicia que teníamos en el siglo XIX, que íbamos a trabajar en burro. Es exactamente igual. Es decir, ¿para qué queremos tantos juzgados? ¿Para qué necesitamos una desamortización administrativa que de alguna manera genere pues eso, unas economías, un funcionamiento racional? Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de las tasas. El tema de las tasas es un problema crítico para la abogacía, entre otras cosas porque conlleva un redimensionamiento del Poder Judicial. Ya no va a hacer falta tantos jueces civiles si este proyecto finalmente se aprueba, y la abogacía se tiene que cuestionar su papel, ¿no? Pero no tenemos que enfocarlo solamente con relación al Poder Judicial. Yo creo que tiene que haber un espectro social mucho más amplio, mucho más interesante, porque es que si no, evidentemente lo que nos vamos a quedar es todavía mucho más fuera de juego en el corto plazo. Es decir, probablemente a final de esta legislatura la posición del abogado, si no hay un cambio radical en la concepción de la abogacía, en el cambio estructural de los colegios, en el cambio del papel social que estamos desempeñando, pues vamos a encontrar todavía mucho más fuera de juego de la situación que tenemos al día de hoy, 13 de noviembre, ¿no?